Bueno, retomando el proceso de modelado en rinoceros, lo vamos a complementar hoy con el despiece de un modelo tridimensional a través de otro software del paquete de Autodesk, que es de distribución gratuita. En realidad es crear que mi objeto tridimensional lo pueda generar a través de piezas de plano seriado o de costillas, o algunos lo llaman tipo peineta, dependiendo de la técnica de construcción que vaya a utilizar. Para este caso vamos a utilizar la aplicación de Sticer, que es de Autodesk y se distribuye de forma gratuita, como lo decía. Está aplicado para los sistemas operativos de Mac y de Windows, para que ustedes los puedan descargar. Tienen que crear una cuenta de Autodesk y desde ahí ya lo pueden descargar directamente y lo instalan en el computador. La instalación es como cualquier otro programa. Es un programa muy liviano, solo son 80 megas de instalación y es muy versátil. Entonces, después de haberlo descargado, lo ejecutan el archivo y aquí esta es la opción que nos permite tener al programa. Déjenme ver aquí, creo un archivo nuevo. Esta es el interfaz del programa como tal. Es muy sencillo, mira. Tiene un espacio o una de trabajo aquí. Las herramientas de manipulación aparecen cuando ya tenga el objeto importado en este momento. Para este caso, voy a utilizar una de las volumetrías que vienen de ejemplo aquí en el programa. Voy a utilizar la cabeza del rinoceronte, abro el archivo, repito, estos son unos modelos que vienen con el programa simplemente para explicar lo que tiene que ver con la manipulación. Este es un modelo que lo puedo hacer en cualquiera de los programas, Rhinoceros, 3D Studio Max, SketchUp, diferentes tipos de modelado y de las características. Es muy importante que se conozca que el modelo tiene que estar cerrado, ¿sí? No puede, y muy bien modelado. Este es un elemento pues simétrico en un sentido y vamos a generar el despiece. Lo primero que se debe hacer, ya que tenga aquí el archivo montado, es crear un formato de trabajo, de formato de construcción. En este caso se dice configuración de la manufactura. Le damos clic aquí en el lápiz y vamos a crear un nuevo formato de construcción. Aquí tengo varios creados, pero voy a crear una para un tamaño de un pliego. Entonces le doy clic aquí, a adicionar nuevo material, en donde adiciono el tamaño del formato y también el tipo de material en cuanto al espesor. Le doy clic acá, cambio el nombre, voy a crear este como corte de pliego, ¿sí? Lo voy a nombrar como ya tenía creado otro. Lo voy a colocar como 3. ¿Listo? Enter. Y al lado derecho me permite configurar ahora, primero que todo, las unidades. Nosotros vamos a trabajar en milímetros, la longitud y el ancho. Entonces, voy a trabajar que la longitud, como lo voy a hacer en un pliego, recuerden que esto está en milímetros, sería 1000 por 700. Entonces, quedaría casi de forma horizontal lo que estoy haciendo. Y aquí es muy importante es esta opción que se llama thickness, que tiene que ver con el espesor del material. El programa viene preconfigurado como si lo fuera a construir en un cartón industrial o el cartón de las cajas, que en realidad tiene 3.9 milímetros. Ese es el espesor del cartón. Pero si ustedes lo quieren hacer en un MDF de 1 centímetro, entonces tendría que colocar aquí 10 milímetros. Si fueran 2 centímetros, serían 20 milímetros. Depende del material. En MDF, en cartón industrial como les estaba hablando, o puede ser en acrílico o en cartón paja. En este caso lo voy a dejar el que viene por defecto, pero sí voy a habilitar acá esta opción. Las de acá las dejo, que son los márgenes, horizontal y vertical, lo dejo con 5 milímetros. Pero aquí me aparece esta opción que es el offset o la equidistancia entre piezas. Nosotros lo interpretamos como el juego que existen entre las dos piezas para armar. Yo le voy a dar aquí el que viene por defecto y siempre lo coloco en 0,01 para que exista un juego muy leve entre las piezas y las permita armar más fácilmente. Bueno, ya tengo configurado esto, le doy Done, está el modelo y me voy a la otra parte ahora que tengo que seleccionar
Ojo, con seleccionar lo que acaban de crear. Aquí tiene que aparecer el último que configuraron, porque él siempre va a estar en el anterior o el que está por defecto. Entonces aquí corte pliego, el que yo acabé de crear es corte pliego 3. Tamaño del objeto. Él ya lo colocó según el proceso que ustedes hicieron del modelado. Las dimensiones con las que crearon el modelo llegan aquí. Aquí lo puedo reescalar, pero entonces lo voy a llevar en milímetros. Esta cabeza de rinoceronte tiene 183 milímetros, es decir, 18.3 centímetros. Voy a reescalarlo para que ustedes lo observen, pero si ustedes ya tienen certeza de su modelo y cómo lo construyeron, pues tendrían que dejarlo como viene en escala real. Entonces aquí le voy a decir que la altura sea de 200 milímetros, que equivalen a 20 centímetros, y simplemente muevo uno y él uniformemente lo iguala a los otros sentidos. Entonces no lo deforma el objeto. El tamaño del objeto ya configuré y aquí simplemente me voy a la técnica de construcción. Voy a encontrar diferentes técnicas, las voy a explicar de forma muy rápida. El primero, técnica de construcción, que son la parte de planos, construcción de planos, que asimila mucho a la construcción de las maquetas que se fabrican con curvas de nivel. Como se pueden dar cuenta aquí, el objeto tridimensional ya lo despiezó, perdón, lo convirtió en planos o curvas de nivel. Y acá están todas las piezas en los dos pliegos, es decir, dos pliegos, 90 partes que están aquí. Él ya los creó. Aquí hay una opción en donde ustedes pueden configurar si necesitan unas guías, estas guías para la construcción. Es decir, en pocas palabras, es como si creara unos orificios para luego poderlos construir como guías de apoyo. Entonces, él los crea de forma automática. Aquí me crea 4 guías que pueden ser en la construcción un tipo de un alambre que sea totalmente recto para comenzarlos a armar pieza por pieza para que cada uno de estos vaya bajando. Entonces aquí lo hice a través de la técnica de construcción double y para que ustedes visualicen, lo llevo a esta opción. Me paso hasta aquí, a la parte inferior y son los pasos de ensamblaje. Mira, él me genera ya el material, pues que es cartón industrial y me genera un ayudante para el armado. ¿Sí? ¿Cómo hago para armar? Ustedes dicen, ya tengo todas las partes, pero en realidad es un rompecabezas cuando las tengan cortadas. Entonces se les va diciendo parte por parte y les va visualizando acá cuál parte corresponde al armado. Esas son las líneas guías que fueron creadas aquí por Double. Y acá simplemente hago esto y lo sigo paso a paso para tener la construcción de todo mi objeto tridimensional. Que este es el proceso de construcción con las curvas de nivel, que es el primero. ¿Listo? Entonces aquí quedaría construido. Esta es la primera técnica de construcción y ya les expliqué cómo salen acá el despiece como tal. Voy a utilizar la segunda técnica de construcción. La parte que estas son piezas intercaladas o que se cruzan, que uno lo conoce que es el tipo peineta o costillas o plano seriado. Miren, que aquí me aparece, lo descompone en planos horizontales y verticales y me da las piezas. Esto tiene que ver con la cantidad de objetos o piezas que ustedes generen para el detalle. No es muy visible la forma, entonces la voy a aumentar aquí. Les aconsejo siempre aumentarlo al doble. Entonces, en el eje 2 le voy a decir que no sean 10, sino que sean 20. Y así van a dar cuenta que me aumenta más piezas. Y aquí que no sean 9, sino que sean 18. Estoy aumentando en el doble para que tenga mayor detalle. Aquí, por ejemplo, hay un inconveniente. Él se los colorea y dice que hay un problema con esta pieza que está por fuera, no se toca. ¿Qué tendría que hacer? Pues aquí tendría que subirle a una pieza, ¿sí? Para que una de estas lo alcance a conectar. Entonces serían 19 por 20 la que me favorece y tengo que visualizar. Aquí está 19 por 20 piezas, ya tengo, son 2 láminas, una pues completa y la otra con algunas 5 partes que me quedan. Él lo hace de forma automática, trata de cuadrar todas las piezas en un pliego para no desperdiciar material. Me voy aquí a la parte de la construcción, que ya lo miramos anteriormente, que me genera la animación de cómo tengo que armarla.
Si voy acá, aquí en pasos de ensamblaje, me dice que la pieza inicial es la Z8. De ahí va la Y11 y tengo que comenzarlas a pegar y esto me va a servir mucho cuando ya lo esté haciendo en la mesa, cuando tenga todas las piezas para irlas uniendo. Estas en realidad pues, no necesitan pegante porque son piezas que se van armando, porque después las que le dan la rigidez son las tanto horizontales y verticales, miren, que las hacen en un sentido y luego las hace del otro lado. Miren. Si ustedes quieren pueden agregar una gota de pegante para que sea más rígido el armado. Listo, aquí están, intercalado, voy a explicar aquí brevemente. Son dos técnicas que las hemos visto hasta ahora. Vamos a verla por curva. Esta por curva no me convence mucho en este tipo de forma. Esta puede ser para otro objeto que haya modelado. Ya ustedes tienen que ver cuál es el que les favorece. Por curva lo que hace es inclinar aquí estos elementos. Voy a ver otro, que es el radial, otro tipo de distribución a través de un centro y los planos para que se comiencen a armar. Por ejemplo, esto aquí tengo inconvenientes porque estas piezas quedan volando, entonces el radial no es la mejor distribución para hacer este despiece. Lo podría hacer para una lámpara que es simétrica en los dos sentidos, me podría servir. Pero este tiene ese problema, no me ayuda mucho. Después de radial pasaría al siguiente que tiene que ver con objetos planos, que el rinoceros lo tiene, como recuerdan en el comando que era de desplegar o el de aplastar en rinoceros, y me genera todo esto para poderlo armar. Este tiene un inconveniente porque el pliego pues está de forma vertical, se está saliendo, entonces tendría que cambiarlo 1000 por 700 o 700 por 1000 para que cambie esto. Bueno, paso siguiente, voy a generar en la de intercalado que está el objeto, lo voy a llevar ya al proceso de construcción, es decir, lo voy a llevar al AutoCAD. Entonces, voy a exportarlo aquí, Jet Plans, le doy clic y me dice que son dos pliegos, perfecto. ¿Qué tipo de formato para exportarlo? Aparecen tres, EPS, PDF y DXF. El PDF, pues obviamente ya son que me lo da en un archivo fijo para llevarlo a hacer imprimir, pero voy a utilizarlo en AutoCAD, que es mucho más versátil para que nosotros que lo utilizamos. Marco DXF, las medidas, como ya la estamos trabajando en milímetros, aparecen ya definidas y le doy exportar a mi computador. Selecciono aquí una carpeta, entonces voy a colocar cabeza de rinoceronte. ¿Listo? Entonces, él me crea un archivo comprimido. Este archivo comprimido ya está creado acá. Vamos a ver. Cabeza de rino, miren que aquí está. Está comprimido, entonces tengo que descomprimirlo. Entonces, clic derecho, extraer. ¿Sí? ¿Por qué no lo puedo dejar? Porque tengo que abrirlo para que el computador o el AutoCAD lo abra. Recomendación, no le den doble clic, porque si este archivo no está enlazado con el AutoCAD, va a decir no encuentro un programa para ejecutarlo, porque es DXF, no es DWG. Entonces me voy al AutoCAD, me voy acá, voy a hacer un archivo nuevo, o abrir, aquí ya tengo un despiece, para que ustedes lo miren. Entonces me voy aquí, archivo nuevo, perdón, voy a abrir el archivo que me generó el programa. Recuerden que él me lo crea en un formato que se llama DXF, que no es el propio del AutoCAD. Entonces aquí le doy a abrir. Voy a habilitarlo aquí como aparece, entonces me voy a la carpeta. Si ustedes lo miran aquí, no abre o no visualizo los archivos. Es porque está en DWG. Aquí tengo que cambiar esta opción por DXF y ya los puedo visualizar. Le doy a abrir. Y obtengo de esta forma, aquí pues le doy doble clic, tengo el despiece. Para confirmar, recuerden que configuramos el tamaño del papel en 1000 por 707, entonces voy a medir desde aquí a la otra esquina y ustedes se dan cuenta, mide 700 por 1000, que es lo que está. Y estas son las piezas, intercalado como tal el objeto. De esta forma ya está en AutoCAD.
Puedo traer el otro archivo, copiarlo y pegarlo para tenerlo porque él me hace un archivo independiente por cada pliego que haya configurado. Y esto ya lo pasaría al plotter de corte para que genere todas las piezas. ¿Listo? Esta es la primera parte de la guía. La segunda tiene que ver con la parte de importar los archivos, porque aquí estoy trabajando con un ejemplo que ellos lo tienen, pero voy a hacer un archivo nuevo, guardar los cambios, no. Y voy a utilizar, teniendo en cuenta acá en Rhinoceros 3D, este objeto que lo hice de una forma muy básica para recordar lo que es una esfera, y con las opciones de puntos activados, le di clic y la deformé. Ese fue el proceso para tenerlo aquí. Entonces, listo, tengo mi archivo de rinoceros. Tengo que exportarlo. ¿Y en qué extensión lo voy a exportar? Resulta que el programa de Slicer solo recibe archivos en formato OBJ y STL, que son los archivos de corte como tal. Entonces me voy aquí, archivo, exportar, le doy, digo, exportar selección, lo selecciono y le doy Enter. Selecciono la carpeta o la ubicación. En este caso voy a colocar esfera deformada, ¿sí? Y la extensión, aquí de las tantas extensiones que tiene Rhinoceros, voy a utilizar la que se llama OBJ. ¿Por qué? Porque aquí también está el STL, mira. Voy a utilizar OBJ, dependiendo de esto, pueden decir, no, mejor me voy por una o por otra, pero voy a hacer por OBJ, que también la tiene el SketchUp para que tengan similitud, la tiene el 3D Studio Max también. Le doy aquí, guardar, me van a aparecer unas propiedades, si la quiero hacer por malla poligonal, esto lo dejo por defecto, le doy a aceptar, y aquí me dice la resolución, en pocas palabras, menos polígonos, más polígonos. Les aconsejo dejarlo en la mitad, porque no va a ser una pieza para plotter 3D, sino que va a ser para corte. Entonces aquí le digo aceptar y ya generó el objeto, ya lo generó en la extensión OBJ. Me desplazo ahora acá al otro programa, Slicer, y le digo importar. Le doy importar. Encuentro, digamos, la ubicación y la que yo creé se llama esfera deformada, esfera def. Los ejes, les recomiendo que coloquen siempre el eje Y porque si no, en ocasiones el modelo puede quedar acostado o en otra disposición que no es la deseada. Entonces aquí ya queda el eje Y y le doy a abrir. De esta forma, miren, ya tengo mi objeto en el programa para hacer el proceso de despiece. Aquí ya está importado. Y voy a repetirlo, la parte de exportación hacia el AutoCAD, lo voy a hacer, miren, directamente seleccionando el que ya creé. Esto ya lo tengo que tener creado en esta librería. Corte pliego 3. Le coloco aquí milímetros. Estas son las dimensiones que quedaron con una altura de 200. Entonces, 200 milímetros que vienen a ser los 20 centímetros como tal. Si ustedes quieren hacer una variación, dicen, puedo decir que sea un poquito más grande, lo voy a llevar a los 300 para que esa es la altura quede de 30 centímetros de este objeto. Paso siguiente, selecciono la técnica de construcción. La técnica de construcción, esta vez la voy a hacer con las piezas planas que, como si fueran curvas de nivel, me dice que me saca 4 pliegos, 76 partes. Lo voy a dejar así. Y de esta forma voy a dejarlo sin guías centrales. Simplemente lo voy a dejar para que queden los puntos marcados. O si no, lo podría hacer aquí dándole esta opción y él calcula y me coloca unas guías. En pocas palabras, genera unos círculos en la mitad que van a ser unas guías para armarlo. Mira, aquí lo está creando. ¿Y qué son estos puntos que está localizando acá? Estos puntos podría desplazarlos dependiendo de lo que yo quiera, pero el programa lo hace de una forma lógica, ¿sí? Donde él cree que puede estar de una mejor forma colocado todos estos elementos. Entonces yo lo voy a dejar ahí, como está. Me desplazo ya simplemente a la opción de exportar y con esto finalizo esta parte del tutorial. Le doy clic. Recuerden, formato de XF, exportar y le voy a colocar esfera 2 o deformada. Guardar.
está en el sitio. Y desde acá puedo visualizarlo y tengo que descomprimirlo, ¿sí? No se olviden, descomprimir la carpeta para poder visualizar. Regreso acá al AutoCAD y le digo abrir. Busco esfera 2. Voy a abrir la primera. Recuerden que aquí es por cada pliego me genera un archivo. Entonces aquí ya tengo el modelo. Aquí ustedes le pueden dar doble clic a la rueda del mouse para hacer una extensión y que lo pueda visualizar. Aquí ya lo tengo. Y estas son las guías que les decía que genera el programa para poderlo armar. Aquí aparecen algunas que nos están tocando, las señalan como tiene que quedar. ¿Listo? Entonces con esto finalizo, exportar, crear este plano, este despiece desde el programa Slicer y traerlo al AutoCAD para poderlo llevar al plano de corte. Eso es todo por ahora. No olviden suscribirse al canal y los espero en otra próxima oportunidad. Muchas gracias.